discusión. Agradecemos por este break y este café que hemos recibido. Estuvo muy rico. La propuesta ahora es comenzar a discutir el primer eje de recomendación para la prevención. Nuestra sugerencia sería avanzar lo antes posible para cerrar este eje, dado que ha recibido varias recomendaciones. Y después vamos a continuar con el tercer y sexto eje y esperamos poder cerrarlo lo antes posible. Sobre las recomendaciones para la prevención, nos vamos al párrafo 1.2, que tiene algunas observaciones. El mismo establece, se lee así: diseñar e implementar con base en evidencia políticas y acciones dirigidas hacia la reducción de los factores de riesgo vinculados al individuo o al ambiente, incluyendo control de acceso, uso, porte, tenencia, comercio y tráfico ilícito, transferencia, venta y destrucción de armas de fuego, uso, porte, tenencia y decomiso de armas blancas, entre otros. Abrimos ahora, por favor. Muchas gracias. En línea con lo que discutíamos más temprano, sé que tal vez sea pedir mucho que se haga referencia al protocolo de la Convención de Palermo, pero hay algunos conceptos que podríamos tal vez incluir. La manufactura, falsificación o alteración de marcas. Ajá. Perdón, lo tengo en inglés, deactivation. Y no solamente de armas de fuego, y no solo referirnos a las armas, sino también incluir referencia a sus componentes y a las municiones, para poder tener, digamos, todo el abanico de conceptos que son utilizados en el protocolo de la Convención de Palermo. Gracias. Tiene la palabra, por favor. Hay un aspecto que también podríamos destacar, que es la pérdida o robo de armas y municiones por parte de las instituciones de seguridad y justicia. Nosotros en 2014 identificamos que había aproximadamente 10,000 balas que se reportaban como perdidas por las instituciones de seguridad y justicia de México. Y pues eso, evidentemente, esas terminan en la criminalidad. Lo que yo estoy proponiendo es que también se agregue como el adecuado resguardo para evitar la pérdida y robo de armas y de municiones. Gracias, tomamos nota de sus observaciones. Ignacio Cano, por favor. No, es Iván. Perdón, Iván. Iván. Disculpa, Ignacio. La tarjeta está. Ignacio, no el son pone muy presente aquí. Disculpa. Muchas gracias. Voy a hablar en portugués porque veo que hay la posibilidad y me pongo mais claro. Me parece dois pontos importantes aqui para essa questão de arma de fogo. Acho que nós temos duas referências internacionais de documentos internacionais que podem ajudar a qualificar esse parágrafo, que é o UNPOA, o Plano de Ação para a Redução do Tráfico Ilícito de Armas de Fogo. Acho que ali traz características interessantes, e o Tratado de Comércio de Armas, do qual o Brasil acabou de ratificar, para a questão de acesso, uso, porte e comércio e tráfico ilícito. De modo geral, aqui eu sugeriria a palavra circulação de armas de fogo, a redução da circulação de armas de fogo na sociedade, que me parece trazer um resumo adequado para todas essas questões. Por fim, eu trago uma problematização da inclusão do uso, porte, tenência e decomício de armas brancas. Acho que a discussão da redução da violência, principalmente dos homicídios, ela é bastante polêmica e forte quando se trata de armas de fogo, e a inclusão de armas brancas nesse debate me parece pouco proveitoso. Acaba tirando a atenção ou o compromisso das autoridades
para trabalhar o que realmente acaba sendo o fator mais importante, mais significativo na composição dos instrumentos usados para o homicídio. Ainda que as diferenças entre os nossos países sejam grandes e o uso de armas brancas seja relevante, essa intenção, essa capacidade de influenciar políticas públicas para controle de vetores ligados aos homicídios, a inclusão de armas brancas me parece tirar a atenção e tirar o esforço das armas de fogo. Então, a minha sugestão é que nós tiraríamos essa parte do parágrafo. Obrigado. Muchas gracias. Ahora sí, señor Cano, gracias. Gracias. Yo quería reforzar lo que ha dicho Iván, también con el argumento siguiente. Las políticas de control de armas blancas, de decomiso, pose, etcétera, son imposibles de aplicar en realidad. Lo que se diría en inglés unenforceable. Tendríamos que entrar en la cocina de las personas para ver la dimensión de los cuchillos. Entonces, proponer una política pública que no se va a poder llevar a cabo no solo difumina el foco en las armas de fuego, que debe ser nuestro foco porque la gran mayoría de los homicidios se comete con armas de fuego, sino que además sería una política imposible de aplicar. Gracias por su comentario. Sino una cuestión de, de término. En este momento no se está usando el término armas blancas, sino a mí se me olvidó anotarlo, sino armas cortopunzantes. Es el término que se utiliza inclusive en la clasificación internacional del delito. Que retoma la sí, exactamente. Sería armas cortopunzantes. Gracias por su comentario. Gam, por favor. Muchas gracias. Miren, yo entiendo que sí es complicado esto de tener un control sobre armas punzocortantes, pero no necesariamente esto implica que se tenga que traer a las viviendas de cada quien, porque eso sería complicado o imposible. Pero, por ejemplo, el traslado de un lugar a otro sí puede ser objeto de algún tipo de sanción. En el momento en que alguien lleve machetes o qué sé yo, armas que pueden ser muy ofensivas, armas punzocortantes que pueden ser muy ofensivas, esa persona podría ser objeto de algún tipo de sanción. Y que se demuestre, y que no demuestre además quien los posee que son objetos de trabajo, porque también hay que tomar en cuenta que esas armas pueden ser objetos de trabajo en algunos casos, que no necesariamente son armas, sino objetos de trabajo, pero creo que sí es bueno que se incluya. Seguramente generará algún tipo de discusión en cada uno de los estados, pero creo que es importante que ya esté incluido en este documento para que se empiece a discutir acerca del mismo. Solo quiero citar en Guatemala como ejemplo. Hace 5 o 6 años, las muertes con armas punzocortantes llegaban a por ahí por el menos del 2%, 1.7, 1.8% del total de muertes. En la actualidad llega a 12, o sea, se ha incrementado exponencialmente el tipo de muertes con este tipo de armas. Entonces sí, creo yo que debe existir ya alguna preocupación y un buen ejemplo de ello debe ser que se quede incorporado. Gracias por sus comentarios. Veo que han levantado la palabra de Arces El Salvador. Por favor. Perdón que regrese a la parte de arriba de la página cuando se habla en general que el presente plan de acción establece un conjunto de recomendaciones ordenadas en los siguientes ejes. Yo creo que habría que tener ahí un punto cero, que sería un diagnóstico, ¿verdad?, de la realidad de cada país, porque este análisis que están haciendo sobre armas cortopunzantes y armas de fuego, ¿verdad?, podría partir de la realidad de cada país. Estas son recomendaciones. En el caso de mi país, el 75-80% de homicidios, femicidios, son con arma de fuego, ¿verdad? En El Salvador, del 2010 al 2015, el promedio anual de armas registradas legalmente era de un país de 6 millones de habitantes, estoy hablando, era de 11.000 por año.
O sea, cada día se registraron 30 legalmente. Entonces yo sí creo que en El Salvador habría que apuntarle a lo que decía la colega en la mañana o antes, con el uso de armas de fuego, solo aquellas, o sea, las autoridades de seguridad pública, seguridad civil, que deberían de serlo. Bueno, eso plantearía yo, pero eso a partir de un diagnóstico de la realidad de cada país, ¿verdad? Gracias, señor Cuellas. Centro de Excelencia, por favor. Creo que es muy bueno que se rescate otra vez el tema del diagnóstico, pero tal vez no sé si incluirlo como principio o como un eje dentro del documento. ¿Por qué no retomarlo mejor en la parte de información estadística? Recuperar, hay un párrafo específico que hable sobre no solamente la información estadística, sino también el desarrollo de diagnósticos sociales que utilicen otras fuentes de información, digamos, ya más directas con las personas. Y en la parte de armas punzocortantes, si se considera que la inclusión de esta redacción podría desviar la atención de la autoridad, entonces podría, digamos, tal vez suprimirse de esta sección en la redacción. Sin embargo, sí es importante para el desarrollo de políticas. Creo que una ventaja que tenemos es que si se está promoviendo el uso de las variables específicas de segregación de delitos según la clasificación retoma también la de la clasificación internacional de enfermedades, digamos, retoma los elementos de arma punzocortante, arma de fuego, explosivo. Entonces, en todas las variables de desagregación de delitos vamos a encontrar información sobre el uso de todo tipo de armas, no únicamente armas de fuego. Si se quiere quitar la redacción, tal vez se puede recuperar en la siguiente sección. Eso podría ser como un punto medio, digamos, no se pierde del todo, pero podríamos atender a esa solicitud. Muchas gracias. Tomamos nota de ambas observaciones. FIP, por favor. Sí, solamente insistir en que nosotros sí consideramos que debería eliminarse lo de armas cortopunzantes o armas blancas como está puesto acá, porque ¿por qué no incluir armas contundentes? Entonces también regular el uso de las sillas, de las botellas que tenemos aquí afuera, es decir, cualquier cosa susceptible de convertirse en un arma. No, y parece, digamos, es divertido, sin lugar a dudas, pensar en eso, pero en realidad esas son el tipo de medidas que también se prestan es para el abuso policial y distraen la atención del verdadero análisis de las causas de los homicidios y digamos, de las estructuras donde realmente debería estar puesto el peso, solamente como añadirlo. Gracias por las observaciones. ¿Alguna otra observación sobre el punto 1.2? De ser así, tomamos notas de todas las observaciones y pasamos al siguiente punto. 1.3, que dice: diseñar e implementar con base en evidencia políticas y acciones dirigidas hacia la reducción de los factores de riesgo vinculados al individuo o al medio ambiente, incluyendo el consumo y control de la venta de alcohol y otras sustancias que puedan crear dependencia y alteración de las capacidades cognitivas, y el desmantelamiento del negocio de las drogas ilícitas y sus cadenas de comercialización del microtráfico, entre otros. Abrimos espacio para los comentarios, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo en una parte de la redacción de este punto, que tiene que ver con el desmantelamiento del negocio de las drogas ilícitas, me parece que está como muy discretamente puesto, cuando en algunos lugares es un elefante en el cuarto. O sea, yo pienso en México y digo, pues es que este es el origen de buena parte de la violencia en el país. Entonces, yo no sé si amerita un reconocimiento pues como más claro y más contundente dentro del documento, de que la violencia por mercados ilícitos de droga, o generada por esa razón, es una fuente de violencia muy importante. Entonces, aquí está como algo más discreto, y yo creo que necesita tener mucho más, un lugar mucho más visible. Gracias por sus observaciones. Roberto, me salté, por favor. Gracias. Gracias. Esto es únicamente para la versión en inglés, como nuestra oficina trabajó la versión en inglés. Creo que no afecta tanto la redacción en español, pero en inglés se hace referencia a other substances that could lead to addiction and
the impairment of cognitive skills. La sugerencia aquí sería que en vez de utilizar el término de addiction, se utilice dependence y use disorder. Entonces, me parece que en la redacción en español no, bueno, la verdad es que no he revisado bien la traducción, pero en este caso sería revisar también la traducción que sea que se haga referencia no a adicción, sino a dependencia o desorden del uso. Únicamente es como recomendación para la redacción final. Gracias, Roberto. Ignacio, por favor. Sí, yo tengo una observación multidimensional, como se dice últimamente, en relación a estos puntos, porque, en fin, tienen que ver con varias cosas. En primer lugar, me da la impresión de que hay muchos puntos muy detallados y muy reiterativos. Entonces, quizás ganaríamos en concisión si tuviéramos algunas recomendaciones más sintéticas. Por ejemplo, en relación a los factores de riesgo, podrían decir diagnóstico de factores de riesgo tales como, y dar ejemplos en vez de poner uno a uno. En segundo lugar, me preocupa un poco el tema de las drogas, porque creo que de una manera un poco sutil acaba reproduciendo el tema de la droga como el gran responsable de la violencia. Y el responsable de la violencia creemos que no es el consumo, como está aquí, sino es el tipo de tráfico que se ejerce. Y no cualquier tráfico, porque el consumo de drogas es elevado en muchos países del mundo y no tenemos los niveles de violencia que tenemos en México, en Colombia, en Brasil. Entonces, por un lado, yo no pondría consumo, sino tráfico. Y en segundo lugar, pondría tales como y dar como ejemplos, en vez de prescribir que para cada uno de esos factores de riesgo necesariamente cada país tenga que hacer una política, porque en algunos casos, por ejemplo, consumo de alcohol está asociado a la violencia letal, en otros casos no. Entonces, lo importante es que haya un diagnóstico local y no que todos los países hagan un esfuerzo en relación a todos los países, a todos los factores de riesgo en cada caso. Muchas gracias. Sí, Salva, por favor. María Isabel, en esa misma orden de ideas, yo pienso que allí el tema de microtráfico debería estar, pero no, lo minimizamos, y esto mismo lo hago en mi país, poniéndole microtráfico, porque con el término en español micro se disminuye el problema, y esto es narcotráfico, esto es abiertamente narcotráfico. Y el otro tema de este es las fronteras invisibles que tenemos en el nivel local, en nuestras ciudades, que efectivamente es la mayor causa de homicidios, sobre todo en los jóvenes que están circulando alrededor de este tema de uso de drogas o tráfico de drogas o lo que queramos, y que no está mencionado acá. El hecho mayor que ocurre en Cali, sobre todo, de homicidios entre jóvenes integrantes de grupos que llamamos pandillas, es el tema de que trascienden una de esas fronteras invisibles, y allí es donde se genera el problema del homicidio. Gracias, María Isabel, por su comentario. Roberto. Creo que es muy buena observación el tema de enfatizar la parte del tráfico. Había omitido la siguiente página en la versión en inglés. Cuando hablan de illicit drug trade, tal vez entonces lo que podríamos poner es como lo recoge la convención: illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. Perdón, lo tengo en la versión en inglés, pero lo mismo aplicaría para la versión en español. Y digamos, ya si queremos ser muy específicos, incluso tal vez una nota al pie que haga referencia a los tres instrumentos de fiscalización internacional de drogas. Excelente, gracias por comentarios. Hemos tomado de día nota. ¿Alguna otra intervención sobre este mismo punto? Por favor. Solamente reiterar el tema de los diagnósticos, que ya ha sido mencionado varias veces. El lugar donde lo vamos a incluir, no sé si... O sea, el presente plan de acción establece un conjunto de recomendaciones. ¿Sería la primera recomendación? El generar diagnósticos que permitan después diseñar, utilizar distintos instrumentos para la reducción de homicidios. Sí, me parece muy central, porque sí, las realidades de la violencia son muy distintas, inclusive en una misma ciudad. Entonces son muy hiperlocales
y por lo tanto sí necesitamos partir del reconocimiento de ese hecho. Y el otro tema es otra vez el tema de las drogas. ¿Cómo lo mencionamos? O sea, mencionamos que la política de drogas es problemática porque genera violencia, o sea, porque no estoy segura cómo podríamos abordar el tema. O sea, es el prohibicionismo, es la política respecto a las drogas, porque creo que es un nivel un componente más amplio que simplemente el desmantelamiento del negocio de las drogas ilícitas. O sea, necesitamos elaborar más, es mi punto, sobre el tema de las drogas. Gracias. Gracias por su comentario. Hemos tomado nota de los mismos. Si están de acuerdo, podemos pasar al siguiente punto. Por favor, María Isabel. Gracias. Un poco en el tema de las drogas y de la evaluación y todo esto que hemos sido reiterativos, yo diría, más que siempre que un poco en contradicción con el tema de México Evalúa, es si nosotros nos ponemos nuevamente a hacer diagnósticos de cada cosa que vamos a hacer, nos quedamos en el diagnóstico y no se hace nada. Entonces yo diría es realmente con la palabra evaluar qué información está disponible y a partir de esa información empezar a hacer estos planes de prevención. Y si existe efectivamente un sitio donde no haya nada que se haya hecho nunca en la vida alrededor de esto, pues sí amerita un diagnóstico. Pero no empezar con el diagnóstico, porque lo que le da a uno la experiencia es que se invierte un mundo de dinero en los famosos diagnósticos y nunca se llega realmente a la estrategia para solucionar el tema. Entonces, un poco yo estaba que me pisaba la lengua, como dice el cuento, pero dije, no, miremos que no tenemos que partir de los diagnósticos siempre, miremos qué existe y a partir de eso elaboremos, actuemos y miremos cómo efectivamente van cambiando las cosas. Gracias. Gracias, María Isabel. De acuerdo con sus comentarios. Fip, por favor. Sí, es que yo coincido de pronto con Ignacio. Limitarlo al tema de las drogas es también tener un ángulo de pronto equivocado. Yo creo que habría que hacer énfasis en lo que son economías ilegales, violentas más bien, que cubre mucho más el espectro y no se focaliza al final del día en el dealer en la calle o en el consumidor de la calle, sino que va detrás de las grandes cadenas que son un fenómeno urbano, yo creo que común en cualquier ciudad, frente a los hurtos, la reducción de partes, etcétera, etcétera. Creo que es mejor empezar a focalizarnos ahí y desnarcotizar un poquito la discusión, porque con tanta droga acabamos transformando la realidad. Gracias, Fip. Sí, para mantener el debate en la línea que nos trae en esta ocasión. Iván, por favor. Francisco, perdón. Yo tengo una pregunta que más bien es general y es relacionada un poco con lo que decía Edna. Yo creo que probablemente nosotros que trabajamos en México y que sabemos que hay una diversidad de situaciones, sí nos preocupan un poquito más los diagnósticos, porque no necesariamente la información que está disponible es información que te permita tomar decisiones. Entonces, por eso insistimos muchas veces sobre esto. Y aquí hay un aspecto que es un poco más general relacionado con estos comentarios, que es hasta el punto 3, que al 3.1 que vamos a hablar de la construcción de información. Entonces, tal vez es porque empezamos por poner prevención pensando que en realidad se parte de la prevención, pero en países tal vez como México no partimos de la prevención, tenemos que partir de la reacción, porque hoy tenemos una situación álgida de violencia y esa situación álgida de violencia, antes de poder pensar en programas de prevención, tú necesitas hablar de implementación
de los sistemas de justicia. Entonces yo probablemente mi sugerencia es que el punto 3 generalizado, el que habla de recomendaciones para la aplicación de la justicia, persecución, sanción, justicia restaurativa y reinserción, debería ser el punto con el que empezamos las recomendaciones a los estados, antes todavía de hablar de prevención, porque finalmente hoy el problema que tiene por lo menos un país como México es la impunidad. Y a partir de la impunidad, el crecimiento de los delitos. Y si quieres empezar por hacer prevención, pues necesitas resolver antes los delitos que tienes ahí presentes. Entonces, tal vez de esa manera, porque aparte en el 3.1 sí está muy marcado el tema de los diagnósticos. Entonces, resuelves todo lo de abajo si modificas la estructura de cómo está planteado el punto 3. Excelente, muchas gracias por ese comentario. Renata, por favor. Sí, gracias. Siguiendo un poco esta preocupación de no poner la cuestión del uso y tráfico de drogas juntos, justamente para no, o sea, tenemos una recomendación, pero la voy a hacer en portugués también para facilitar. Seria foco em redução de demanda e promoção de saúde por meio de prevenção, redução de danos e tratamento para pessoas com drogas. Para pessoas com problemas de drogas, desculpa. Y les puedo enviar por escrito también después. Por favor, la recibiremos por escrito, gracias. Bueno, viendo que no tenemos otra solicitud, podemos avanzar al siguiente punto, si están de acuerdo. En el punto 1.4, promover con base en evidencia el desarrollo de políticas integrales para la prevención de la violencia y el delito, focalizando en el homicidio intencional, que fortalezcan los factores de protección para los grupos y subgrupos de la población en situación de vulnerabilidad. Sí, por favor. Gracias. No, mi comentario es por el uso del término grupos vulnerables arriba, aquí población en situación de vulnerabilidad y más adelante en situación de riesgo. Hay una gran discusión sobre cómo decirlo. Cual sea la manera que deseamos decirlo, digámoslo siempre de la misma manera. Es mi sugerencia, ¿no? Yo creo que la situación, protección de grupos en situación de vulnerabilidad pone más el acento en que la vulnerabilidad está creada por la sociedad y no por una condición intrínseca de la persona. Entonces creo que es el término que sería más adecuado. Tomamos nota, gracias por las observaciones. Excelente. Cure violence, please. Thank you very much. I'm going to say it in English because it's easier for me to say it precisely. The way 1.4 is written, it gives the impression that the main thing we have to do is strengthen the factors of protection for vulnerable groups. And from our perspective, we think it's very important to insert into this that you want to focus on prevention, focusing on intentional homicide by, and I'm not sure the exact word, but something focusing on those involved and or most likely to become involved in perpetrating the violence and strengthening the factors of protection. You can't just try to protect people. You have to actually use the methods that we know to try to get the people who are doing the violence not to do the violence. And there are known methods that have been proven, and we should create a space for those to be used and not just try to protect the people who might be vulnerable. Thank you, Karen. ¿Algún otro comentario sobre este mismo punto? ¿No? OPS, por favor. Sí, de una manera muy corta para reafirmar lo que acaba de decir nuestra colega, y creo que es necesario clarificar que cuando se trata de prevención hay varios niveles de prevención y que cuando ella apunta a la necesidad de tener una visión más amplia que simplemente la protección, está apuntando a otras formas de prevención. Entonces la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria deben quedar reflejadas en este documento, y eso se hace precisamente teniendo en cuenta lo que se acaba de comentar, no solamente proteger a la población que es vulnerable, pero parar la violencia que ya está ocurriendo con una prevención un poco más intervencionista, un poco más de tercera línea, ¿no? Excelente, gracias por ese comentario. Tomamos nota. Si les parece, podemos pasar al siguiente punto.
El 1.5, diseñar e implementar con base en evidencia políticas y acciones para la prevención de la violencia contra la mujer que apunten específicamente hacia la prevención y reducción de los femicidios, incluyendo programas para reducir las vulnerabilidades y brindar asistencia y protección a las mujeres en situación de riesgo y programas de intervención psicosocial dirigidos hacia la reducción de la reincidencia del agresor. Abrimos el espacio para los comentarios. Centro Excelencia, por favor. Tal vez este sea un buen párrafo para incluir lo que mencionaban desde el inicio OPS Cure Violence, ese vínculo con el sistema de salud. Creo que este es un punto en el que de manera específica se podría fortalecer la redacción y porque este es precisamente el punto de prevención en donde se puede hacer digamos, ese match. Y bueno, está el concepto de feminicidio, creo que todos están de acuerdo con él. Tal vez replanteado, reconsiderar aquí una nota al pie que establezca que la definición de homicidio intencional incluye el feminicidio para que no haya otra vez este conflicto de definiciones. Digamos, no quitarlo de la redacción, pero sí poner una nota al pie como especificando esto. Gracias, tomamos nota y lo incluiremos. Sim, por favor. Y no, yo pensaba que además del tema de la salud, que me parece muy apropiado incorporarlo aquí, también incorporaría el sector educación, porque es como en ese proceso de prevención hay ese desmontaje que lo decimos más abajo de los estereotipos de género que profundizan la violencia, son parte de ese engranaje de intervención psicosocial, no solo la atención primaria que brinda la salud, sino también como la construcción o la deconstrucción de esos estereotipos que bueno, que empezamos todos en el colegio a recibir información de la subordinación de las mujeres por el hombre y que profundizan hoy, y los hombres empiezan a recibir información de su poder sobre las mujeres. Entonces creo que incorporaría ahí el tema de educación y me sonaba como la reincidencia del agresor. Sí, yo creo que, bueno, pensando en la impunidad, no solo en la reincidencia, sino también en la sanción del agresor, que es como los altos índices de femicidio responden a un discurso de impunidad por parte de los órganos de justicia. Pero claro, como estamos discutiendo cómo reorganizamos la prevención, si la primaria y después la secundaria, si la secundaria para adelante y después la primaria, pues ahí lo dejo como veremos dónde lo ponemos. Pero aquí está la reincidencia y por supuesto la sanción, ¿no? Excelente, gracias por sus comentarios. David, please. Hi. Just to introduce myself, David Hammer from the Institute for Economics and Peace. I can only respond in English, so apologies for that. But I'm just looking at the English version of this, and the way it's written, the last sentence is provide psychosocial intervention programs aimed at reducing repeat offences by perpetrators. I'm just thinking that wording, we actually want to prevent offences of violence against women, not just repeat offences. So just the wording, I think, needs to be a bit clearer. Excellent, thanks, David. Lab, por favor. Sí, continuando un poco con la sugerencia de la compañera de la CIM, en términos de educación, el siguiente punto, el 1.6, tiene mucho que ver con eso. Entonces mi propuesta sería que integráramos el 5 y el 6 en un principio solo que incluyera todos los aspectos. Yo creo que no por tener más principios es más sólido, y si pudiéramos integrarlo contemplando tanto el tema de educación y transformación cultural como el tema de prevención, sería más sintético. Excelente, gracias por esa recomendación. Cure Violence, please. So in respect to that, I was looking at 1.6 also, and I think that we need to have a general paragraph that talks about the importance of a public education campaign against violence, whether it's violence against women or all violence. So maybe the way to do it is to kind of combine 1.5 and 1.6 in terms of violence against women, and then have a standalone that just talks about the importance of public education in addressing violence, whether it's straight up violence or violence against women, bullying in schools, violence against the LGBTQ community, which I haven't yet seen specifically mentioned here,
And kind of public education plays a big role, so maybe have that change. Thank you, Karen. Gam, por favor. A mí me parece bien la fusión de elementos del 1.5 con el 1.6. Sin embargo, creo que debiera quedar separado, puesto que es importante especificar la necesidad de la prevención que tiene que darse sobre estos hechos criminales. Lo que creo es que debiera quedar en el 1.5 de manera global la prevención de la violencia, y en un 1.6 sí ya unirlo específicamente ya para la mujer, sobre todos estos hechos que están ahí enunciados, en parte del 1.5 y en parte del 1.6. Por otro lado, creo también que debe, en la misma línea de lo que se ha hecho anteriormente, de unificar algunos criterios, también hay que unificar ese tipo de prevención de la cual se habla en distintos párrafos, o definirla mejor, porque no necesariamente todos la comprenden, como por ejemplo prevención selectiva, prevención indicada, prevención situacional. Tampoco está muy clara la prevención primaria como tal. Entonces sí, tratar de unificar esos criterios para entender muy bien de qué tipo de prevención se habla. Gracias, señor Polanco. Hemos tomado nota de sus observaciones. Si están de acuerdo, dado que hemos recibido comentarios al 1.6, voy a proceder a leerlo y luego la Secretaría va a tomar nota de estas observaciones y podemos definir si se unen estos dos párrafos. 1.6. Trabajar en el diseño y ejecución de campañas de concientización y programas de educación, capacitación en torno a la violencia contra la mujer y sus impactos, dirigidos a deconstruir los estereotipos de género y las masculinidades tóxicas, impulsar cambios culturales en la población y entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y promover los derechos humanos, la igualdad de género en el ámbito legislativo y de la comunicación. Educativo, y de la comunicación. Sim, por favor. Sí, aquí pensando en si unimos o separamos. A ver, yo sí creo, es verdad, estoy de acuerdo con todos, lo cual es absurdo, ¿no? Pero, o sea, creo que sí es verdad que habría que separar la idea de prevención, o sea, resaltarla, porque como decía yo, todo lo que tiene que ver con prevención y protección yo creo que es un gran tema en el tema de los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. Y por otro lado, creo que también tiene que haber un statement general que puede incluir las dos cosas, tanto como decía la colega, la violencia contra las mujeres o no, porque en el tema de los géneros, la masculinidad tóxica trata de esa masculinidad violenta. O sea, no solo tiene que ver con la violencia contra las mujeres, tiene que ver con ser masculino, es ser más violento. Y una buena masculinidad depende de lo agresivo que soy, de lo fuerte que soy, de lo malo que soy. Entonces realmente eso abarca la educación pública en todos los espacios. Entonces yo creo que lo que habría es que hacer más general el 6 para que se incorpore una visión completa de la educación como un elemento fundamental de los procesos de prevención que incorpore la deconstrucción de estereotipos de género o sea, no dejarlo tanto enfocado al tema género, sino incorporar como la visión en general y también el tema género. Creo que podría yo ayudar a una redacción, podríamos trabajar en una redacción quizás que fuera más comprensiva, más amplia, perdón. Gracias, Marta, recogemos sus observaciones. Roberto, perdón. Roberto, por favor. Sí, retomando este punto, hay que me parece que es muy importante tratar de que si hacemos este tipo de fusiones sea lo suficientemente claro. No solo en este caso, yo tampoco estoy tan convencido de que se deba fusionar todo, sobre todo porque después va a ser complicado para los países poderlo hacer operativo. Y al tratar de cumplir con esto, a lo mejor se pueden enfocar, digamos, si es tan amplio la recomendación, se pueden enfocar solamente en parte de y dejar de lado alguna otra parte
pensando que están dando cumplimiento con la recomendación. Entonces tratar de no juntar tantos, ahora sí que tantos verbos dentro de una recomendación para que sea fácil para los países como ubicar claramente en dónde tienen que desarrollar su política. Gracias. Cure violence, please. Hi, thank you. Just a very quick point. Masculinity plays a role in promoting violence, or can play a role in promoting violence, whether it's violence against women or general violence. I don't want to, I wasn't sure if I understood correctly, but I think it's important that we don't just put it in the box of violence against women. Thanks. No sé si tiene otra observación. Sí, a ver, yo viendo el párrafo, o sea, si nosotros quitamos, a ver, para dejarlo solo, trabaja en el diseño, ejecución, campañas de concientización, capacitación en torno a violencia contra las mujeres y sus impactos, dirigidos a deconstruir los estereotipos, las masculinidades tóxicas, y el estereotipo de género lo pasa. No sé. Mentira. Olvídenlo. Mentí descaradamente, perdón. Gracias. No, es importante recordar que no estamos discutiendo los párrafos precisos como tal, sino las ideas y recoger sus observaciones para reflejarlos, pero agradecemos a la CIM sus observaciones y hemos tomado nota de esto y lo incluiremos en el documento. Veo que, por favor. Sí, un poco el tema es como, sí, yo por ejemplo no soy de masculinidades tóxicas, o sea, ese término así se use, creo que es un término muy segregador, porque casi que aquí nosotros somos las mujeres las buenas, allá los hombres los tóxicos. Entonces, el tema para mí siempre ha sido, si queremos solucionar un tema realmente relacionado contra la violencia a la mujer, contra realmente ese tema de género, tenemos que empezar por trabajar con los hombres. Y con los hombres que son realmente el tema, y como lo decía Karen, el tema es básicamente es quitar un poco ese de yo macho, más que orientado a género o no género. Entonces yo diría que habría que trabajarlo en torno a eso, es al disminuir ese tema de machismo que existe en la región. Y por otro lado, que a mí me preocupa mucho en este nuevo digamos, que esta proposición de prevención, es el tema que he visto, esas campañas de concientización y programas que no están afianzados en algo de sostenibilidad. Siempre es como echar la plática a la basura. Entonces, y eso está demostrado en Road Safety, está demostrado en muchas partes que las campañas no realmente, si no están junto a una legislación y junto a un proceso de evaluación, no sirven para absolutamente nada. Entonces, yo le miraría un poquito más a este nuevo proceso y lo basaría más en estrategias y algo mucho más como aterrizado que dejarlo solamente en una campaña. Gracias. Gracias, tomamos nota de sus observaciones. Veo a Cure Violence y luego el observatorio. Gracias. Thank you. I want to take this conversation about masculinity and maybe broaden it slightly. So it's not just about masculinity. It's about people doing what they think is expected of them. And it's not necessarily just linked to masculinity. So I don't know if there's a very easy fix for the wording of this, but when we talk about this, we talk about how behaviors after the age of 10 or 12, they're really kind of guided by peer pressure. And we don't talk yet about peer pressure in this paper, but it's very important for us to acknowledge that peer pressure plays a big role in violence and in maintaining violence. It also can play a very big role in interrupting and stopping violence and in changing norms about violence. And I'm not sure where that fits in here, but I wanted to add that thought in here because I think it is broader than just this idea of masculinity. Thank you very much. Observatorio, por favor. Nada más una observación. Si vamos a utilizar el lenguaje inclusivo, creo que lo tenemos que usar en todo el documento. Porque aquí nada más está en este párrafo que se utilizó el lenguaje inclusivo de
aquí lo plasma en las y los funcionarios, las y los encargados. O sea, si lo vamos a poner en la versión en español en algún lugar, lo tenemos que poner en todos. Si no, lo veamos en todos y creo que es más fácil para la lectura. Como se decida, pero finalmente es hacerlo. Y diría yo, en la Real Academia Española de la Lengua, eso de las y los y las no funciona. Está realmente, eso es como con todo el respeto, un tema de género. Pero eso está en todas partes reevaluado. Gracias. Gracias. Es correcto. Vamos a reunir todas las sugerencias y vamos a unir los conceptos en todo el documento. Y dada la hora, esta presidencia quiere proponer que tomemos en cuenta el siguiente punto, el 1.7, y dado que ya es la 1 de la tarde, podemos leer este último documento y después hacer el receso del almuerzo y regresar en la siguiente sesión. Veo, por favor. ¿Vas a leer el punto 7 o lo va a leer? Pensé que tenía una observación del punto 1.6. No, perfecto. 7. Sigo con el 1.7. Diseñar e implementar con base en evidencia políticas y acciones para la prevención selectiva o secundaria dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes con miras a la promoción de una cultura de paz con enfoque de género, en particular fomentando el respeto, la legalidad, la no discriminación, el entendimiento mutuo y la coexistencia. Abrimos espacio para observaciones, por favor. Este punto de la cultura de paz que he estado discutiendo antes es un elemento tradicional de las medidas de prevención primaria y no secundaria. Entonces, ¿por qué restringir la cultura de paz solo a los que están en situación de riesgo? Yo creo que la cultura de paz debería ser un ejemplo de prevención general primaria. Excelente, gracias. Por favor. Yo tanto en este punto como en el anterior, yo creo que habría que incluir, por lo menos así lo he pensado siempre yo, el tema de la coherencia de aquellos que se van a encargar de fomentar la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Porque si en teoría se habla de esto, por ejemplo en la comunidad escolar, ¿verdad? Y en la práctica el autoritarismo del director, del maestro, de la maestra, etcétera, yo no sé cómo formularlo, tal vez monitorear el desempeño de quienes se encargan de esto, ¿verdad? Porque ese discurso teórico, ¿verdad? Y una práctica distinta puede ser o es bastante contraproducente para los fines que se quiere, ¿verdad? Impulsar estos esfuerzos. Yo tengo una observación que coincide con la de Ignacio, porque veo aquí que las acciones que proponen como prevención selectiva, pues en realidad no son prevención secundaria. Entonces, quizá valdría la pena decir que para intervenciones selectivas o prevención secundaria existe evidencia y enumerar algunos tipos de acciones donde la evidencia muestra que sí que son efectivas en este nivel de prevención. Gracias, hemos tomado nota de ambas observaciones. ¿Alguna observación que quisieran resaltar? Si me permiten, como delegación de Guatemala, la delegación de Guatemala tiene una observación, y es que se recomienda que las políticas y acciones no se dirijan únicamente a la promoción de la cultura de la paz, sino también al desarrollo de capacidades y herramientas para que la población sea resiliente frente a la adversidad. Entonces, como Guatemala queríamos hacer esa propuesta para someterla a consideración de ustedes. Bueno, hemos cerrado este párrafo, dado que no hay ninguna solicitud. Si están de acuerdo, podemos suspender la sesión y volvemos a las 2. 1 hora de almuerzo. Estamos un poco atrasados, tenemos que terminar con este primer eje y después, según el calendario, tenemos que comenzar a evaluar, a discutir, el tercer y sexto eje de recomendaciones, que también ha recibido varias observaciones en el proceso, así es que la sesión de la tarde esperamos tenerla un poco más rápida y sustantiva, como lo hemos llevado hasta ahora. Así que gracias a todos, nos vemos a las 2.